el cardenal Richelieu, que sin mediar casus belli ninguno, aunque había estado por detrás apoyando a los protestantes franceses desde el principio, aquí ya declara la guerra a España de forma abierta, y sí, claro, con esa guerra que invade el territorio español y provoca una guerra civil dentro de España, ahí sí, viene el trágico año de 1640 y empieza la famosa decadencia, que de todas formas fue parcial, porque España sigue teniendo un peso en el mundo enorme. Pero, como digo, esta guerra en la que lo que estaba en juego era la victoria católica o de la herejía, o diferentes herejías que se habían ido extinguiendo del protestantismo, es una guerra que la va ganando España hasta que, de una forma bastante astuta e inicua, pues le meten la guerra en su propia casa. Y ese país, que como digo, lo ha dado todo y nunca se lamentó de pérdidas materiales, ni de hombres, ni de nada, en defensa de la fe, tiene un siglo XVIII donde ya se empiezan a notar los efectos, como no, de la Ilustración. La Ilustración es la gran enemiga del catolicismo y, en realidad, hablando en un sentido amplio, podríamos decir que del cristianismo también. No me voy a extender aquí hablando del pensamiento ilustrado, pero con dar un repaso a la enciclopedia y sus principales autores, de los que colaboran en esta obra, pues nos encontramos con que hay un rechazo claro a la revelación. Y eso ya no solo afecta a los católicos. De manera que todo el siglo XVIII lo que está preparando es una gran revolución, una conmoción social que tiene como objetivo pues lo que tenían las logias masónicas, que nacen al tiempo que aparece la Ilustración. Arrancar de Europa la raíz cristiana hasta sus cimientos. León XIII, en 1884, en Humanum Genus, lo dice así: el último designio de la secta es destruir hasta sus cimientos toda la construcción religiosa y civil levantada por el cristianismo. Eso venía desde principios del siglo XVIII. Se va radicalizando, se nota mucho más, claro, en otros países. En España hay atisbos, porque España no vive aislada, tampoco tiene ya, siendo una gran potencia, aún en el XVIII, pero no tiene el protagonismo que había tenido en el siglo anterior, pero le llegan ecos de aquello. ¿Qué destacaría yo del XVIII? Bueno, aquí no hay una ilustración impía, atea, contraria a la fe, como es la francesa, la inglesa y todas las demás de Europa, todas, sin excepción. No hay un Rousseau que venga a decirnos que la única fuente de legitimidad son los acuerdos, es decir, negando, por supuesto, cualquier derecho divino y la ley de Dios. Aquí no hay nada de eso, pero sí hay una ilustración muy crítica con todo, critican ya por manía casi. El padre Feijóo es un ejemplo, pero es ya que la Ilustración la inicia un sacerdote. Y a partir de ahí vamos viendo un cierto cambio, pero no es profundo. La sociedad española sigue siendo profundamente católica, lo son la mayor parte de sus gobernantes y lo son los reyes. Carlos III mantiene en eso la piedad de sus mayores y, sin embargo, es utilizado, engañado incluso de manera bastante vil, por los enemigos de la Compañía de Jesús para conseguir su objetivo, que era primero la expulsión y finalmente la disolución, que es lo que les interesaba. ¿Por qué? Porque aquellos jesuitas eran todavía el ejército del Papa y había que acabar con esa orden, que era la única capaz de dar la batalla a la Ilustración, incluso en el plano intelectual, en la enseñanza también, había que acabar con ellos como fuera. Bueno, pues Carlos III se dejó manipular, pero la disolución de la Compañía es una conspiración que surge, curiosamente, en las cortes católicas europeas. Primero se da el primer golpe en Portugal, Francia con el duque de Choiseul, Nápoles, donde había reinado antes precisamente el mismo rey, Carlos III. Ahí sí que hay un fermento claramente anticristiano en esos ministros, que son todos ellos lectores de la enciclopedia. Aquí no. Pero tenemos los suficientes gobernantes impíos como para que se lancen al asalto de la Compañía y consigan finalmente que sea disuelta en 1773 por el propio Papa,
sometido a una presión terrible y que además sale de un cónclave que se llama el cónclave vergonzoso, porque de lo que se trataba era de elegir un papa manejable, con este único objetivo. O sea que en España incluso sí se ven atisbos de que este siglo XVIII viene preñado de peligros de la mayor entidad, porque estamos hablando nada menos que de la fe. No es una cuestión secundaria, ni como en otros tiempos de intereses políticos nada más. Es algo más grave. Pero si tenemos que hablar de la descristianización en España, hay que destacar una idea clave a mantener durante todo el discurso, que es que la descristianización en España viene de fuera, sistemáticamente viene de fuera.